Nos encontramos una vez más para hablar en esta sexta clase de esta tercera semana en el que estamos hablando de la sanidad de Dios. Y para que nuestra alma sea sanada tenemos que entender algo muy importante. Nuestros pensamientos son una parte muy importante de nuestra vida. La Biblia nos habla mucho con respecto al cuidar nuestros pensamientos, al renovar nuestra mente, a que nuestra mente sea completamente renovada en Dios y para que vos puedas experimentar la libertad, la sanidad, puedas vivir en sanidad de Dios. Es importante que aprendas a controlar tus pensamientos y a renovar tus pensamientos. Porque muchos de los pensamientos que nosotros traemos no están conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios tiene para nosotros. Y es lo que quiero enseñarte hoy. Romanos capítulo 12, versículo 1. Ahí el apóstol Pablo habla con respecto a esto un poquito. Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es algo muy importante. Pablo dice, y la palabra de Dios nos dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué significa eso? No acepten la manera de pensar que tiene toda la gente, porque la manera de pensar a veces que tiene la gente no está correcta con lo que Dios quiere y con lo que Dios tiene para tu vida. Y muchas veces nos criamos en un ambiente en el que la manera de pensar es incorrecta, es negativa, no es buena, y las circunstancias en las que hemos vivido, los problemas que hemos vivido, las circunstancias que hemos vivido, no nos dejan pensar correctamente como Dios quiere que nosotros pensemos. Ahora, renovar nuestra mente es un proceso diario, es algo que nosotros debemos hacer cada día, es el reemplazar viejos pensamientos, sacarnos viejos pensamientos y poner otros pensamientos nuevos en nuestra vida. La Biblia nos habla también ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 3 que con las armas de Dios debemos derribar los argumentos que hay en nuestra mente. ¿Qué son los argumentos? Son maneras de pensar, ideas que se hacen tan fuertes en nuestra vida, se estructuran tanto que después es difícil sacarlas. A medida que nosotros vamos creciendo como seres humanos, estructuramos nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, lo- los ponemos de tal manera que después se hacen algo tan fuerte que nos cuesta muchísimo cambiar esa manera de pensar. Y al final nuestros pensamientos forman nuestro carácter, forman nuestra vida. ¿Qué es necesario entonces para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada? Hay que empezar cambiando nuestros pensamientos, cambiando nuestra manera de pensar, pensando de una manera diferente a la cual veníamos pensando. A lo largo de nuestra vida, por diferentes circunstancias, problemas, dificultades, traumas, nuestros pensamientos se formaron de cierta manera y tenemos pensamientos fijos que si no cambian no va a poder cambiar nada en nuestra vida. Por eso que si querés vivir en verdadera bendición y sanidad de Dios, tenemos que aprender a renovar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, empezar a transformar y cambiar esos pensamientos viejos por los nuevos pensamientos que de dónde vienen, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña, de lo que vamos aprendiendo día tras día en la palabra de Dios, en la iglesia, en la célula, lo que vamos recibiendo cada día. Todas esas cosas que vamos recibiendo nosotros tienen que ir reemplazando viejos pensamientos que no nos han servido de mucho, que nos han llevado por un camino que no es el que Dios quiere, que no es lo que Dios tiene para nosotros. Porque nuestros pensamientos nos llevan a cosas negativas, a cosas malas, a falta de paz. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos podemos comprender la voluntad de Dios. Quiero que entiendas esto. La salvación no implica un cambio de religión o estar en una religión nueva. La salvación implica conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo es la voluntad de Dios para mi vida? Dice que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para tu vida. Dios tiene algo bueno para tu vida. La voluntad de Dios es agradable. Nunca Dios te va a pedir que hagas algo que no te gusta. La voluntad de Dios es perfecta.
¿Y cómo podemos entender la voluntad de Dios? Cuando cada día vamos renovando nuestros pensamientos, vamos reemplazando la vieja manera de pensar por los pensamientos de los principios de la palabra de Dios. Dice también en Filipenses capítulo 4, versículo 18, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Hoy tenés que determinarte en tu vida a cambiar tus pensamientos, a pensar de una manera diferente, a que tus pensamientos ya no sean controlados por las circunstancias, sino que tus pensamientos estén controlados por la palabra de Dios, que tu manera de pensar se ajuste a lo que Dios tiene para tu vida, porque eso es lo que va a determinar después la victoria, la bendición y que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Tus pensamientos tienen que ser renovados, tienen que ser cambiados y tenés que entrar en un pensamiento nuevo, en cómo piensan los hijos de Dios, en los pensamientos que tenía Cristo, en la manera de pensar como la que el Señor pensaba, que es como a Dios le agrada. Y Dios quiere ayudarte en este tiempo. No, a veces no es fácil, pero a medida que estamos en contacto con Dios y con su palabra, nuestros pensamientos son renovados. Lo importante es que no nos cerremos, no seamos personas cerradas, personas rebeldes, sino que estemos abiertos, con nuestra mente abierta, el corazón abierto a lo que Dios tiene para nosotros, y que cada uno de esos pensamientos de la palabra de Dios vayan transformando nuestra vida. Hoy quiero ayudarte a orar, a que podamos orar, a que nuestros pensamientos sean cambiados por Dios. Ahí donde estás, repetí esta oración. Decí conmigo: Dios Todopoderoso, hoy entrego el control de mi mente y de mis pensamientos a tu voluntad. Quiero renovar mi mente, Señor. Que mi mente y mis pensamientos sean renovados para que pueda comprender cuál es tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Mis pensamientos están hoy bajo tu voluntad y yo me determino a pensar en las bendiciones y en lo bueno que vos tenés para mí. Revélame, Dios, tu palabra y tus principios para que pueda vivir en ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. Importante esto que hemos aprendido hoy. Mañana te espero en la última clase que vamos a aprender algo muy importante. Hasta entonces, Dios te bendiga.